Hola, hola, bienvenidos a este 3x7. Hoy es sábado 12 de agosto. Está Enrique Chávez, Carlos Paredes y Valeria Vázquez de Velasco, como siempre, para desarrollar en estos 21 minutos lo que ha ocurrido no solamente en el Perú, sino también en nuestros países vecinos, ¿no? Ha habido conmoción, por supuesto, con la muerte de Fernando Villavicencio en Ecuador y vamos a comenzar con ese tema, pero también nos vamos a desarrollar en el punto en el que también nos compete, ¿no? Nosotros sabemos también de narcotráfico en nuestro país y sin embargo es una historia que se mantiene desde el lado político de manera silenciosa. Nadie se enfrenta contra el narcotráfico de la forma en que ha ocurrido en Ecuador con las consecuencias que hemos visto esta semana. Entonces, podríamos comenzar por ahí y luego seguimos analizando la realidad nacional y nuestro Congreso de la República, que siempre tiene que hablar, además de lo del aborto terapéutico, que ha comenzado a ser nuevamente un tema y esperemos que se desarrolle ya, que cambie y que finalmente comencemos a avanzar en el ritmo en el que lo hace el mundo. Enrique, Carlos. A ver, para hablar primero de lo que pasó con el magnicidio en Ecuador. Fernando Villavicencio, un periodista de investigación que pasó una temporada en Perú pidiendo asilo político porque el expresidente Correa lo estaba persiguiendo de manera muy intensa. ¿Por qué? Porque él trabajó investigaciones periodísticas sobre corrupción relacionada a Lavallato con la empresa petrolera ecuatoriana, que es la más importante empresa pública allá. Y por supuesto, como represalia, no solamente se le inició procesos judiciales muy duros, incluso se le pedía indemnizaciones millonarias, ¿no? En este proceso de persecución a la prensa en general que desató Rafael Correa en Ecuador, un caso muy conocido, y después regresó a hacer lo que también hacía con mucha intensidad, activismo político, ¿no? Llegó a elegirse como asambleísta en este Congreso Unicameral de Ecuador, presidió la Comisión de Fiscalización también muy duro, y ha sido alguien que desde la política se ha enfrentado abiertamente al crimen organizado. Los expertos dicen que Ecuador ha sido infiltrado por el crimen organizado latinoamericano, básicamente los cárteles mexicanos de la droga, también los colombianos, y ya no solamente trafican con cocaína, que es lo que se produce en Sudamérica, sino que es esta idea del crimen organizado transversal, ¿no? Trata de personas, extorsión a los empresarios, incluso estos préstamos extorsivos, ¿no? Llamados gota a gota. Todo eso se juntó, él ha sido muy confrontacional, incluso hay un tal Fito, que se supone es el hombre del cártel de Sinaloa en Ecuador, al que Villavicencio se le enfrentó abiertamente y le dijo en campaña: voy a construir una cárcel de máxima seguridad para que ahí pases el resto de tus días. Este es un Ujú. crimen político que va a tener consecuencias, creo yo, en las elecciones de este próximo domingo 20 en Ecuador. Todavía hay discusión de que si la candidata a la vicepresidencia puede o no asumir el cargo después del Claro. asesinato de Villavicencio, pero yo creo que las alarmas en Perú deben activarse de inmediato porque el Perú sigue siendo, junto con Colombia, el país donde se produce la mayor cantidad de hoja de coca y de cocaína en el mundo, ¿no? No tenemos cárteles de la droga propiamente, pero sí tenemos estos acopiadores mayoristas que en Ecuador, en Colombia le llaman traquetos, acá le llamamos traqueteros, pero que mueven también suficiente dinero como para corromper a todas las autoridades, policías, incluso autoridades políticas. Y en el Perú ya ha habido varios casos donde el dinero del narcotráfico se ha metido también en las campañas electorales abiertamente, ¿no? Claro, lo que hablábamos un poco en la previa es que este es un tema muy amplio, pero definitivamente Perú, siendo uno de los mayores productores, si no el mayor, junto a Colombia, como bien has dicho, pues es increíble que no tenga este tipo de situaciones tan explícitas, ¿no? En torno a la droga. Nosotros hemos visto campañas, como bien dices, que pueden haber tenido plata del narcotráfico. Hay plata del narcotráfico, sin duda, recorriendo las venas de nuestro sistema económico, y sin embargo,
no se habla mucho del tema y no se contabiliza y tampoco se ven las consecuencias de este tipo, ¿no? Solamente en el puerto sí vemos que hay mafias que se enfrentan, no sé, pues lo que sucedió con Gerald Oropesa, el Porsche, hubo muertos alrededor, Caracol, en fin, se han hablado de algunas personas que manejarían esas salidas y esas mafias, pero al final realmente no ha llegado a la política. De hecho, nunca, creo, hemos escuchado a un político decir nosotros vamos a terminar con esta economía paralela o con lo que ocurre con el narcotráfico y por el contrario, se está permitiendo cada vez más la posibilidad de plantar hoja de coca sin control después del paso de Pedro Castillo por nuestro país. Podría explotar, sin embargo, algo parecido, si a alguien se le ocurre abrir la boca y decir lo que dijo el candidato Villavicencio por las personas que manejan la droga en nuestro país, trayéndolo un poco más a nuestro terreno, Enrique. Es cierto, yo quería añadir antes de complementar tu comentario que Villavicencio trabajó en Caretas, fue colaborador de Caretas precisamente en los años donde estuvo exiliado, en fin, o solicitando el exilio, alrededor del 2017, 2019, y sus investigaciones, colaboró con Caretas y sus investigaciones en ese momento se basaron con el tema de los negociados petroleros del correísmo, que en realidad hizo millonarios vía China, vía intermediación china. Petroperú compraba una cantidad de petróleo ecuatoriano y en lugar de comprarlo directamente al Ecuador, lo compraba a estos intermediarios chinos que beneficiaban al correísmo, según Villavicencio. Es decir, él ya denunciaba esta situación a la cual hay que llamar la atención porque es precisamente del gobierno de Correa donde de alguna manera el crimen organizado se instala. Lo que ocurre con Ecuador, conversaba con el embajador días previos al magnicidio y claro, él mismo estaba sorprendido de cómo en un tiempo relativamente corto el crimen organizado había tomado las estructuras del Estado. Y claro, es un Estado pequeño, débil, pero miren ustedes, hace apenas pocos años Ecuador era visto como un oasis de tranquilidad frente, por ejemplo, a lo que ocurría en el Perú, ¿no? Entonces, mira qué rápido puede ocurrir esto. Entonces, ahora sí, a tu comentario, ¿qué es lo que ocurre con el narcotráfico? De alguna manera, como el factor original en el Perú. En el Perú efectivamente se produce, pero como decíamos, te acercas cada vez más a los destinos que ahora, por cierto, se están diversificando. Brasil, por ejemplo, es un gran consumidor de cocaína, pero te acercas a un destino tradicional como Estados Unidos o Europa y claro, hay más en juego y ahí es donde se desata la guerra y la violencia entre cárteles y qué sé yo. Pero a eso hay que añadir al narcotráfico que viene de tanta larga data y que en medio de todo no ha traído en estos últimos años la violencia de otros, que tienes la minería ilegal, tienes la tala ilegal, tienes la trata de personas. Y en el Perú sí ese conjunto de economía negra está ya, lo que leía era que la minería ilegal ya, para el caso peruano, ya produce más plata que el narcotráfico. Entonces, correcto, obvio, si tú ves la calidad de Congreso y la calidad de clase política que tenemos, y analizas lo que es esta influencia de la economía negra en general, estamos bajo un riesgo muy grande. O sea, es decir, si se desata violencia alrededor o competencia por esos recursos, estamos en una situación bastante precaria, ¿no? Y entonces, claro, no lo estamos viendo ahora, ojalá no lo tengamos que ver, pero no estamos muy lejos de poder enfrentar una explosión de esta naturaleza, ¿no? Claro, es un polvorín, ¿no? Porque al final de cuentas las economías ilegales, sí lo hemos visto con las protestas, están atrás de varios movimientos, pero son movimientos que todavía están soterrados, ¿no? En algún momento podrían salir pues, con la idea que tuvo Villavicencio de decir, bueno, enfrentaremos esto, dar un nombre fijo y esto verse. Yo creo que no es, por supuesto, una situación que solamente se viva en Ecuador. Ecuador es el sándwich entre Colombia y Perú y eso es la consecuencia, ¿no? Vamos a ver también cómo se trabaja en ese país el tema y como decíamos también antes, es como para una tesis larguísima, pero ya que tocaste el tema del Congreso de la República, nuestro gran Congreso, todo lo que ha pasado esta semana
tiene que ver también con eso, ¿no? Con la fragilidad que hay en las agrupaciones, con los grupos que se están formando, con los intereses que hay detrás de lo que debería ser el interés para todos los peruanos, ¿no? Estos intereses propios y incluso que ha dado mucho que hablar la votación dentro de Acción Popular, ¿no? Que hubo 8 votos y luego 8 renuncias, ¿no? 8 votos apoyando a Espinosa como vocero y luego 8 renuncias, como que hubiera alguien ahí. Se supo finalmente quién era, si era uno de los niños. Bueno, al final, más allá de las lágrimas de Mari Carmen Alba, se comenzaron a tirar entre todos la pelota, ¿no? Ahí adentro. Pero es Acción Popular como la sombra de lo que está ocurriendo realmente en el conjunto universal, ¿no? Del Congreso, de los 130 congresistas, con muy poquitas excepciones, lamentablemente. Sí, yo creo que el caso de Acción Popular es una muestra muy representativa de lo que pasa con la clase política en general, con los partidos políticos en particular, es decir, una devaluación, una implosión, ¿no? Donde ya no existe ni ideología, ni plan de gobierno, menos algunos valores fundamentales que defender. Lo que ha pasado es simplemente que los niños, estos congresistas que han llegado al Parlamento para lucrar y para vender sus votos al mejor postor, quieren hacerse de la representación de una bancada y como dices tú, ¿no? Terminaron siendo 8 los que renuncian y 7 los que se quedan. Es decir, oye, entonces, ¿por qué no la mayoría se impuso y nombró a otro representante o otro vocero de la bancada, ¿no? Y lo que es más representativo para esta devaluación de la política es que los líderes tradicionales de Acción Popular, un partido que ha llegado 3 veces al gobierno en nuestro país, esta vieja guardia de los Vitochos, de los del Águila, de los Raúl Díez Canseco y compañía, no han podido reaccionar y poner orden en casa. Hasta el Pero si día de están todos hoy, peleados entre ellos, hay 4 cabezas ahí adentro. ¿Cómo van a poner orden si ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo? y lo que a mí me llama la atención también es cómo el sistema electoral en general no puede oficializar a la dirigencia de un partido. Por años, Acción Popular ha estado acéfalo, desde que Mesías Guevara terminó de ser presidente y recién hace pocos días han oficializado por breve tiempo a Edmundo del Ávila Morote y bueno, dicen que van a actuar de acuerdo a su reglamento, pero en general yo creo que este Congreso es una muestra clarísima de cómo la política se ha devaluado, que hay una crisis muy seria de representación de los peruanos, que ya no confiamos en ningún partido y que lo que se impone de todas maneras es una reconversión, porque si mañana fuesen las elecciones, nos preguntamos un gran número de peruanos entre quiénes vamos a elegir. Y esa es la tragedia del Perú en este momento, desde mi punto de vista. Y además de lo que ha sucedido con Acción Popular, está todo lo que sucede alrededor del presidente del Congreso, ¿no? Soto también está haciendo unas movidas que realmente demuestran, ¿no? Cuál es el problema principal. Otra vez, ¿no? Representa el congresista que intenta, en este caso además del presidente del Congreso, que intenta beneficiarse completamente de su lugar, de su puesto, ¿no? Y él además es elegido en consenso o en mayoría en todo caso para ser el representante del primer poder del Estado, ¿no? Y sin embargo es una vergüenza por donde se le vea. Enrique. Es una vergüenza y, digamos, sigue la línea de lo que estamos viendo de la responsabilidad, entre comillas, de los partidos. Allí claramente César Acuña ha puesto a Alejandro Soto y la propia bancada no lo ha respaldado. Cuando tenías, por ejemplo, a alguien, vamos a decirlo así, mucho más potable como Eduardo Salguana, pero mucho más potable, o sea, más allá de algunos cuestionamientos que tiene, o sea, por favor, ¿no? Estás hablando en el caso de Soto de una persona que no solamente cuasi niega a su pareja que ha estado en el balcón con su bebé en el momento de la
de Con una la frase infeliz, inauguración. además, ¿no? Para las mujeres. Absolutamente. Ahí está la madre del bebé con el bebé. Y claro, ¿por qué? Porque contrató a la cuñada, entonces ha querido zafar de eso, lo cual ya da una idea de digamos, del estándar ético y moral que puede tener. Pero además, estamos hablando de quien se benefició con esta ley de prescripción sobre un caso que es absolutamente escandaloso. Es decir, él como abogado de una empresa compra como persona natural un terreno de $5,000 a una comunidad y como abogado, como asesor legal, hace una operación para que esta empresa, la empresa Huayna Picchu, compre 8 meses después, le compre a él el terreno por lo bajo, ¿no? Con un representante por $260,000. Hablamos de cuál es el valor agregado del negocio narcotráfico. Oye, ni la coca, compras en $5,000 y vendes en $260,000 a tu propio cliente. Y esto, claro, se descubre cuando cambian el directorio de la empresa y hacen una auditoría y resulta que era el propio Soto el que estaba detrás. Es decir, el caso tiene una solidez como una es él estafa. entrevistándose a sí mismo de nuevo. Tal cual, esa es la metáfora de su vida política. Yo te compro, yo te vendo y gano, ¿cuánto estamos hablando ahí? 40, 45 veces, ¿no? El precio. Es escandaloso. Entonces el señor dice, esto no tiene nada que ver con el sector público, pero claro, yo puedo ser un estafador en el sector privado y no pasa nada porque ahora soy congresista. A eso hemos llegado, ¿no? Y es el presidente del Congreso. Lamentable. Podemos hacer ahí un paralelo con el tema de la droga, ¿no? Decíamos que un kilo de droga es el equivalente a unos $2,000 en el Perú y se puede vender en una gran ciudad del mundo en $250,000. Es más o menos el negocio, ¿no? De Soto, finalmente. Sí, es realmente rentable. Sí, realmente sospechoso, ¿no? Realmente sospechoso. Bueno, ese es el presidente del Congreso, vamos a tener mucho más sobre él, pero también podríamos hablar de las leyes que se están dando en el Congreso y todo en torno al caso de Mila, ¿no? Esta niña de 11 años en Loreto que pidió que se le haga un aborto terapéutico y que se le negó, porque en todas las cosas ella estaba psicológicamente muy bien de salud y tenía la posibilidad de tener un muy buen embarazo. A los 11 años en nuestro país no puede seguir sucediendo eso. No puede ser que permitamos eso, ¿no? No puede seguir sucediendo que alguien no tenga una niña, además, la protección cuando el violador es su padrastro, que está en libertad y que además tenemos esta posibilidad de que existan los matrimonios con menores de edad, que es básicamente lo mismo, es la misma figura. Una persona que lo dijo el congresista Balcázar, creo, en su momento, ¿no? No, Balcázar dijo que a los 14 años una niña está muy bien y que más bien esa era la edad perfecta para que tenga relaciones y para que se desarrolle sexualmente. Son burradas tras burradas, pero que salen además de la boca de personas conservadoras. Entonces, realmente no se entiende. Es que parece que no tuvieran idea de nada, que no leyeran nada, que además no tuvieran ninguna mínima comunicación con lo que sucede afuera del Perú. Si me permiten rematar nomás este caso, Carlos, para que agarres luego el otro que queríamos comentar. Solamente decir que el tema del protocolo del aborto terapéutico, porque me tocó hacer los casos en ese momento de las chicas que habían denunciado al Perú afuera. Estamos hablando de hace 20 años, por favor, ¿no? El aborto terapéutico, el protocolo del aborto terapéutico, lo que hace es decir, el aborto se aplica de manera legal con la asistencia del Estado cuando la vida de la madre corre peligro, y claro, corre peligro tiene una connotación amplia, no es solamente que se vaya a morir de un momento a otro, es el hecho que una niña de 11 años tenga que dar a luz un hijo del padrastro que la ha violado, con todas las consecuencias que esto puede tener para su proyecto de vida. Imagínense ustedes, entonces eso ya está oleado y sacramentado hace 20 años, estamos hablando de poquísimos abortos terapéuticos al año, y se le niega en una situación en la cual claramente es así. ¿Qué dicen los conservadores? No, solamente si la madre se va a morir es que se puede aplicar el protocolo de aborto terapéutico. ¿Cómo esto ha ido, digamos, calando en el sector público para que una junta de médicos llegue a una decisión así? Es algo que nos debería preocupar a todos como país. Era solamente lo que quería añadir por lado del protocolo.
Mira, que una Vas a sociedad llorar. que se reclama democrática permita que una niña, primero, sea violada sistemáticamente por su propio padre, que después salga embarazada y que se le esté obligando a convertirse en madre de algo que ella ni siquiera entiende. Como dice Valerie, esto es contra la naturaleza por donde se le mire, y que eso esté respaldado por, en un principio, autoridades médicas del sistema público de salud, es simplemente aberrante, ¿no? Felizmente, ayer Ujú. leí un pronunciamiento bastante alturado y bien sustentado de Elaborado. la jueza Elba Barrios, que ha sido presidenta del Poder Judicial, defendiendo este derecho, porque es un derecho fundamental, como dice Enrique. O sea, ¿qué va a pasar con el futuro inmediato de esta niña que la quieren obligar a convertirse en madre? Y esto se inscribe en este rebote o esta ola de neoconservadurismo en el mundo, que ni siquiera solo es en el Perú, con el caso de los hijos de Ricardo Morán, ¿no? Que hace años está bregando, los niños tienen 4 años, desde el principio está bregando para que el Estado peruano los reconozca como ciudadanos. Y claro, esta semana se ha llevado a cabo la audiencia en el Tribunal Constitucional y hemos visto por lo menos 2 tribunos con ideas cavernarias, ¿no? Que parecieran que estamos en el siglo XVIII o XVII y no en el XXI, ¿no? Negándole ese derecho fundamental de 2 niños a tener identidad en el Perú, donde su padre es ciudadano, donde su padre paga impuestos. Y claro, como fue con un sistema de madre subrogada, en el Perú no está aceptado y por lo tanto le están exigiendo que identifique a la madre. ¿Cómo lo va a identificar si es una donante de hace 20 años que ni siquiera se sabe quién es? Lo Mira, concreto es que hay 2 vidas. yo ahí les contaba un poco la experiencia. En España, yo he vivido en España y la donación la donación de óvulos es algo que es muy común. Cualquier persona menor de 30 años, mujer, que tenga unos óvulos que estén en buen estado, que sean saludables, puede donar sus óvulos. Es un tratamiento que dura entre 15 y 30 días con hormonas para que finalmente los óvulos sean extraídos con una pequeña intervención quirúrgica y sean donados por 1.200 euros que recibe la madre, entre 1.000 y 1.200 euros de 1, 2, 3 y hasta 5 empresas que hacen este tratamiento. Y se hace sin ningún problema. Tú donas tus óvulos y esos óvulos se dan a personas que no pueden tener un embarazo, ya sean mujeres que no pueden salir embarazadas, hombres que quieren tener a sus hijos y que finalmente hacen lo que ha hecho Ricardo. Pero lo increíble es que esos niños ya existen. Los hijos de Ricardo, así como Mila, ya tienen un caso que el Perú debería resolver y el Perú no resuelve. El Perú está envuelto en todos estos problemas políticos, en todos estos casos de beneficios de cada grupo político o personales dentro de las personas que están haciendo nuestras leyes y que finalmente están marcando este camino para personas que no estamos teniendo los derechos mínimos que ya se tienen hace, como decía Carlos, 20 años habrá estado ese óvulo ahí congelado porque es perfectamente posible por la ciencia y así funciona. Entonces, cerrar los ojos realmente es lo que decían, es cavernario, es de dinosaurios, es que no estamos avanzando en cosas que están ya solucionadas en el mundo. Tenemos que de alguna manera integrarnos dentro del resto de países. ¿O qué estamos haciendo? Ya no tiene ningún sentido que no le podamos darle identidad a un niño o a 2 niños en el caso de los hijos de Ricardo Morán, que viven aquí y que no pueden tener un DNI porque sencillamente las autoridades cierran los ojos y llega esto al Tribunal Constitucional y no se resuelve. Realmente estamos patas arriba en general, en todo. Estás en silencio, Enrique. Estás en mute. Hablando de identidad, recuerden que este programa se llama 3x7, que es igual a 21. Y nada, quería Sí, es solamente verdad. hacer esta tingencia Bueno, para pero Hemos son llegado al temas, final por esta una nota emisión. un poquito más lúdica. son temas muy apasionantes y la verdad es que se nos Así queda es. corto el tiempo, pero bueno, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en 3x7. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Chao. Adiós, buen fin de semana.